Audio 21. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la República y desde hace 21 audios vengo difundiendo el contenido de la LUC que se va a someter a referéndum en abril del 2022. Cuando la LUC se someta a referéndum va a tener 23 meses de vigencia la LUC y ahí ustedes en el circuito electoral donde les toque votar van a encontrar dos papeletas. Una por el sí y otra por el no. Los que quieran derogar la LUC deberán colocar la papeleta del sí en el sobre. Y los que quieran mantener la LUC, o sea que la LUC continúe vigente, deberán colocar la papeleta del no en el sobre o colocar el sobre vacío en la urna, que es lo que se denomina voto en blanco, y el voto en blanco suma al no. En el audio número 20 hablé sobre generalidades del referéndum que me parecían oportunas y necesarias. Ahora me voy a limitar al artículo 1 de la LUC que está sometido a referéndum, que habla del concepto de legítima defensa. Recuerden que la LUC tiene 476 artículos, los promotores del referéndum van al referéndum por 135 artículos, y de esos 135 artículos, el Partido Frente Amplio votó varios de ellos. Luego, por un tema interno que desconozco, resolvió adherirse a los movimientos sociales que promovieron el referéndum. El artículo 1 habla de la legítima defensa. Y dice así, artículo 1, sustitúyese el artículo 26 del Código Penal por el siguiente. Esto lo dije en el audio anterior. Un artículo al sustituir otro lo derogó. O sea que el anterior desapareció del ordenamiento jurídico y está vigente este. Si este desapareciera, fuera derogado en virtud de la LUC, el concepto de legítima defensa desaparecería del derecho positivo uruguayo, es decir, no habría ni este ni el anterior, porque cuando una ley es derogada por otra ley y luego la ley que la derogó a su vez es derogada, no hace que la norma derogada recobre vida. O sea, la otra ya no existe. O sea que eso es un problema a resolver posteriormente y el tema de la derogación o no, o sea, de la continuidad o no, es un tema que lo deberá resolver el órgano encargado del sistema electoral uruguayo. ¿Qué es lo que dice el artículo 1 de la LUC? Dice lo siguiente, legítima defensa. Y dice así, se halla exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Es decir, que lo que dice el artículo es que la persona que se encuentre en la circunstancia que ahora va a decir no incurra en responsabilidad penal ninguna. O sea, se defiende legítimamente y su defensa es contemplada por la ley. No lo castigan por defenderse. Eso viene a ser la de legítima defensa. No castigar a una persona por defenderse. Pero no es cualquier defensa. La defensa tiene ciertos requisitos y los requisitos están en el artículo 26 que dice lo siguiente. La persona que se defiende se tiene que defender, primero, de una agresión ilegítima. O sea, que alguien lo esté agrediendo ilegítimamente. Segundo, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. El medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida. ¿Qué significa esto? Que el medio por el cual uno se defiende tiene que ser equivalente al medio con el cual uno es atacado. O sea que si una persona a usted lo ataca con un palo de escoba, usted no puede defenderse con una ametralladora, porque es irracional. O sea, es una diferencia tan grande entre el poder de defensa del que se defiende y el poder de ataque del que ataque, que la ley pide que haya cierta proporcionalidad, cierta razonabilidad. Tercero, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, si uno está en una circunstancia que vienen a rapiñarlo o se le ingresa al domicilio, etc., y la víctima del delito es el que empieza a provocar al atacante, lo empieza a provocar, bueno, ahí
no está amparado por la legítima defensa, sino que es cuando la persona, la víctima, es atacado por la persona que ingresa a su domicilio o lo tiene en la calle o en cualquier lugar, en la vía pública, lo ataca a él. Reitero, la falta de provocación suficiente por parte de la que se defiende. Este tercer requisito, o sea, que la persona atacada no sea el que provoca al atacante, no es necesario tratándose de la defensa de parientes consanguíneos en toda la línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, el cónyuge o el concubino o los padres o los hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte de la provocación. Es decir que la falta de provocación, o sea que uno no provoque al atacante, no corre, o sea no es necesario si la persona ataca al atacante para defender a un pariente consanguíneo en línea recta son hijos, y colateral hasta el segundo grado, o sea, hijos y hermanos, hasta ese es el segundo grado, porque los grados se cuentan por lo que une a la persona. Póngale, yo con respecto a mi padre tengo un primer grado, y de mis padres a mi hermana, a mis hermanas tengo un segundo grado. Entonces, si yo defiendo a mi padre, a mis hermanas o a mis hijos, porque dice línea recta, estoy exento de responsabilidad. También si defiendo a mi cónyuge, al concubino, o a los padres o a los hijos adoptivos, siempre que yo no haya tomado parte en la provocación. Continúa diciendo el artículo: aquel que defiende la entrada de una casa habitada o sus dependencias o emplea violencia contra el individuo. Es decir, el artículo, luego de estos tres literales que yo le compartí, que habla de las personas, ingresa en lo que se puede llamar la legítima defensa de los bienes, o sea, de la propiedad, de lo que es propiedad de cada uno, de lo que es suyo. Entonces, la legítima defensa de la propiedad la voy a hacer en el audio siguiente. En este audio que acabo de terminar, que estoy compartiendo con ustedes, me referí a la legítima defensa personal, o sea, en las personas. En el audio 22 voy a referirme a la legítima defensa en los bienes. Muchas gracias.